Buenos días, hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Es un gusto tener la oportunidad, el privilegio de poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Y bueno, vamos a compartir capítulo 1 de Daniel, versículos 8 al 21. Entonces les pido que abran sus Biblias en el libro del profeta Daniel. Busquemos capítulo 1. Una vez que lo tengan, se ponen en pie. Y vamos a leerlo de manera antifonal. Daniel capítulo 1 versículos 8 al 21. Dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Mesar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto, y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor, más robusto que de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues, Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia de todas letras y ciencias, y darles todo entendimiento fluente. Pasados pues los días, al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos y no fueron hallados entre ellos como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues que estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Vamos a orar. Padre, damos gracias por su palabra. Agradecemos, Señor, porque usted nos permite congregarnos, usted nos permite abrir la Escritura y aprender de ella. Quiero pedir en este momento que el Espíritu Santo que ha puesto en nuestros corazones nos capacite. Quiero pedir que nos dé la capacidad de entender claramente el mensaje que usted tiene para nosotros, de manera que haya edificación, de manera que la necesidad espiritual de cada uno de nosotros pueda ser satisfecha. Y le damos gracias en nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Bueno, Daniel, podemos decir que es un verdadero hombre de Dios. Eso nadie, absolutamente nadie lo pone en duda. Y de hecho, en la escuela dominical vimos el detalle que nos comentaba Andrés, que hay diferentes pueblos que presumen de tener la tumba del profeta Daniel. Eso yo no lo sabía, pero imagínense la clase de hombre que fue Daniel, como para que aún distintos pueblos se peleen el hecho de tener su tumba. Bueno, la Biblia dice, no recuerdo el pasaje, no lo logré encontrar, pero sé que hay un pasaje que dice que si Dios justificara por obras a alguien, lo haría únicamente con Noé, con Job y con Daniel. Imagínense
la clase de carácter que formó el profeta Daniel. Tenemos que tener en cuenta algo, que lo que se ha escrito antes, según dice Romanos, capítulo 15, versículo 4, lo que se ha escrito para nuestra enseñanza. Nosotros debemos aprender de lo que vemos en el profeta Daniel. Ahora, pongámonos a pensar un momento en el ambiente que nos rodea. Es difícil para nosotros en muchas ocasiones obedecer a Dios. Y no es porque los mandamientos o los mandatos, la voluntad de Dios sea difícil. La Biblia nos dice que la voluntad de Dios es agradable y perfecta. Solo que nosotros no la entendemos en muchas ocasiones. Muchas veces no entendemos cómo algo que Dios está permitiendo va a resultar en nuestro bien. Para nosotros es muy difícil ser diferentes a los demás. Es fácil dejarse llevar por la masa, por el grupo. Sobre todo los jóvenes saben de lo que estoy hablando. Cuando un joven entra al colegio es muy fácil que se deje llevar por los amigos, por el grupo, por la presión. Es difícil que nosotros entendamos en muchas ocasiones los propósitos de Dios. Pero Daniel fue diferente. Pónganse a pensar lo que era ir cautivo a un lugar lejano y aún así saber que Dios tenía control de todo. La confianza que Daniel tenía en Dios es digna de imitar. Ahora, quiero que veamos un momento lo que dice Dios acerca de Daniel, o lo que se dice acerca del profeta Daniel. Daniel capítulo 9, versículo 23. Voy a leer para ustedes desde el 21. Dice: aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tus ruegos fue dada la orden y yo he venido para enseñarte, porque tú eres muy amado. La vean cómo lo describe un ángel de Dios, lo describe como muy amado. Ahora, a mí me parece curioso un detalle en los evangelios. Cuando el Señor Jesucristo citaba a algún profeta, normalmente él decía, por ejemplo, decía: Isaías dice de ustedes resueltamente, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y así citaba a algunos profetas, pero él nada más decía: Isaías dice esto, mencionaba el nombre del profeta. Pero cuando habla de Daniel dice: el profeta Daniel. Mateo 24:15 nos habla de que Jesucristo citó al profeta Daniel. Dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Entonces vemos que el mismo Señor Jesucristo le da honra al profeta Daniel. Dice: es un profeta. Reconoce el ministerio de Daniel. Ahora, volvemos al libro de Daniel, capítulo 1, y decimos que Daniel fue obediente a la voluntad de Dios, aunque tal vez él no la entendía, pero a la gente de Judá se le había dicho: miren, les conviene ir a Babilonia, les conviene irse cautivos a Babilonia porque esto es de Dios. Ahora, difícilmente alguien va a entender eso, pero Daniel simplemente obedeció. Vamos a empezar a leer desde el versículo 8. Y dice: y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Lo primero, dice, propuso en su corazón. Ahora, prácticamente
el sistema de culto de Israel, de Jerusalén, ya no existía. Nadie iba a estar vigilando a Daniel. Nadie iba a vigilar que él cumpliera con la ley que se le había enseñado. Pero la Escritura nos dice que él propuso en su corazón. Lo que él estaba haciendo iba más allá de un sistema ético, iba más allá de un mandamiento, iba más allá de una buena conducta. Dice que él propuso en su corazón no contaminarse. Él entendía que lo que Dios había hablado era para su bien, y entonces él sabía que si obedecía iba a recibir bendición de alguna manera. Nadie le imponía lo que él iba a hacer, pero él propuso en su corazón. Es algo que él decidió y fue una decisión firme. Muchas veces nosotros decimos, bueno, propongo dejar de hacer esto o propongo empezar a hacer esto otro. ¿Y cuánto nos dura esa decisión que tomamos? Poco tiempo. Tal vez no estamos completamente convencidos de la decisión que hemos tomado, pero Daniel lo tenía claro y se propuso en su corazón e hizo lo posible por no contaminarse con la comida del rey. Recordemos que para el pueblo de Israel había una lista de lo que podían y lo que no podían comer. Cuando quieran revisarla pueden ir a Levítico capítulo 11 y vemos que Dios les hizo una lista de los animales que podían comer y de los que no, de los que eran inmundos. Ahora Daniel seguramente sabía que dentro de lo que comían los babilonios puede que hubiesen algunos de estos animales que eran inmundos. Aparte es muy probable que esa comida hubiese sido ofrecida a los ídolos. Entonces Daniel dice, no, yo no me voy a contaminar con eso. Él lo tiene claro, pero él tiene claro que más allá del mandamiento hay algo que Dios tiene para el bien de ellos. ¿Cuántos de nosotros entendemos que cuando Dios nos da un mandato, lo que está buscando es nuestro bien? Cuando Dios nos da un mandato y nos dice no haga esto, Dios está buscando evitarnos que nos hagamos daño. Daniel entendía esto. Él entendía que si obedecía a Dios, le iba a ir bien. Nuevamente, versículo 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se lo obligase a contaminarse. Esto es interesante porque Daniel no se rebeló. La Biblia no nos dice que él simplemente se haya escondido para no comer o que haya rechazado los alimentos. Dice que él pidió que no se lo obligase a contaminarse. Y ahí nuevamente vemos la obediencia de Daniel. ¿Por qué? Porque a los habitantes de Judá se les dijo, váyanse mancitos para Babilonia. Ellos tenían que aceptar el cautiverio, ellos tenían que ser obedientes. Y Daniel no se rebeló. Daniel entendía que por algún motivo él tenía que estar bajo la autoridad de estas personas, aunque no pareciera algo de Dios, pero Dios tenía control de todo. Daniel no se rebeló, sino que pidió que no se le obligase. Sabía que estaba allí por la voluntad de Dios y sabía que Dios iba a tener control de todo. Ahora, como Daniel pidió que no se le obligasen, ¿qué efecto tuvo eso? Dice versículo 9, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Entonces Dios empezó a abrir puertas a Daniel. Dios le cuidaba y Dios le abrió puertas. Dios le puso en gracia y buena opinión delante del jefe de los eunucos. Leamos los versículos 11 al 13. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos. Vamos a leer el 10 antes. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. El jefe de los eunucos les dice, entiendo lo que ustedes están pidiendo, pero
es mucho riesgo para mí. Les dice, cuando el rey los vea a ustedes más pálidos, dice, cuando los vea más flacos, el rey me va a echar la culpa, yo soy el que va a pagar los platos rotos. Pero Daniel le propone algo, dice, entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen la ración de la comida del rey y haz después con tus siervos según veas. Entonces vean la confianza de Daniel. Él tenía por un lado la comida del rey. La comida del rey seguramente era lo mejor que podía dar Babilonia. Y ya vimos que Babilonia no era cualquier cosa. Babilonia era una ciudad impresionante. Era lo mejor que el mundo le podía ofrecer. Y por otro lado tenía lo que Dios le decía que era bueno para él. Y Daniel con toda confianza le dijo, haga la prueba. Y Daniel sabía que 10 días iba a ser suficiente para que la diferencia se notara. Daniel estaba completamente confiado en que lo que Dios decía era cierto. Daniel entendía que los mandatos de Dios eran para su bien. Entonces seguramente Daniel recordaba los mandatos de Levítico 11 y él sabía que detrás de aquellos mandamientos Dios probablemente lo quería proteger de enfermedades y de otro montón de cosas, porque sabemos que los mandatos que Dios le dio a su pueblo incluso eran en muchas ocasiones leyes sanitarias que los protegían de enfermedades que afectaban a los pueblos vecinos. Daniel conocía todo esto y él sabía que 10 días iban a ser suficientes para que se viera la diferencia. Versículo 12, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Hay algunas versiones de la Biblia que en lugar de legumbres traduce como cereales. Bueno, tal vez ese detalle no es tan importante. Lo importante que debemos ver acá es que era lo que Dios permitía, lo que Dios recomendaba que ellos podían comer. Entonces tenían por un lado lo que el mundo les ofrecía y tenían por otro lado lo que Dios les daba. Y Daniel dice, vamos a hacer lo que Dios nos dice. Y en 10 días se va a notar la diferencia. Entendía que la obediencia le iba a beneficiar. Versículos 14 y 15. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Ahora, pongamos atención. No solo era lo mejor de Babilonia, era lo que comía el rey. Es decir, cualquiera podría decir que era la mejor comida que alguien podía comer. Pero dice que después de 10 días en que Daniel y sus amigos estuvieron comiendo legumbres, comiendo lo que Dios les permitía, en solo 10 días ellos se veían mejor de salud que el resto de los muchachos que estaban comiendo la comida del rey. Entonces vemos que hay un resultado. Cuando Dios nos dice, haga esto porque le voy a bendecir, haga esto porque le va a ir bien, podemos estar seguros de que Dios va a cumplir su palabra. Podemos estar seguros de que Dios respalda lo que Él dice, que Dios cumple lo que Él dice. Ahora pensemos en algo más, en algo que hasta hace poquito tiempo pensé, ¿cómo habrá reaccionado este hombre Melzar después de ver la prueba que hicieron por 10 días? O sea, de alguna manera debe haberlo impactado el resultado. Después de que él temía por su vida y acepta hacer esta prueba de 10 días, él ve el resultado y él debe haber probablemente empezado a pensar diferente. O sea, fue un testimonio que creo que debe haber sido impresionante. Este hombre vea como estos 4 muchachos están mucho mejor de salud que el resto, comiendo únicamente legumbres y agua, dice él.
Versículo 16. Así pues, Mensah se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Entonces vemos que Dios los premió con capacidades. Dios premió la obediencia. Nuevamente, versículos desde el 16 hasta el 20. Así pues, Mensah se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber, y les daba legumbres. A estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor. Y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ahora, este es el resultado de la obediencia, de decidir hacer lo que Dios había mandado, de que ellos propusieron en su corazón no contaminarse con lo que el mundo les ofrecía, con lo que parecía ser lo mejor, pero que ellos entendían que no era así. Ellos decidieron obedecer, decidieron no contaminarse, y el resultado es que fueron 10 veces mejores. Ahora, es interesante, el versículo 20 dice: los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Ahora, no dice que los halló 10 veces mejores que todos los muchachos que se presentaron ese día delante del rey. Dice que los halló 10 veces mejores aún que los magos y astrólogos que ya llevaban tiempo de servir al rey. Dios realmente los respaldó. Versículo 21: y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Eso es aproximadamente unos 70 años después de este momento. Si Daniel llegó a Babilonia de aproximadamente 17 años, estamos hablando de que Daniel llegó por lo menos a los 87 años. Yo estoy seguro de que llegó a más. Dios lo preservó. Ahora, ¿qué quiero que aprendamos? ¿Qué debemos aprender de Daniel? Bueno, dijimos las cosas que se escribieron antes, se escribieron para nuestra enseñanza. En Daniel tenemos un verdadero hombre de Dios, un hombre que tenía carácter, un hombre que supo definir, un hombre que propuso en su corazón y actuó de la forma como había propuesto. Ahora, Daniel propuso no contaminarse. ¿Y en qué nos iba a contaminar? En lo que él comía. Bueno, nosotros ya no estamos bajo la ley, y la Biblia más bien nos dice en 1 Corintios 10:25, de todo lo que se vende en la carnicería, comer tranquilamente. Pero hay otra forma en que nos podemos contaminar. Bueno, hay muchas. Jesucristo dijo, Mateo 15, Mateo capítulo 15, versículos 18 al 20. Cuando los fariseos cuestionaban a los discípulos de Jesucristo porque comían con las manos sin lavar, Jesucristo ahora les dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre, pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Entonces, nosotros que ya no estamos bajo la ley, lo que nos contamina no es lo que comemos, lo que entra por la boca, pero sí nos podemos contaminar por lo que
que sale de nuestra boca. Entonces podemos imitar a Daniel y proponer en nuestro corazón cuidar lo que va a salir de nuestra boca. Es una aplicación sencilla, creo que es práctica para nosotros. Ahora, Daniel entendía que obedecer le iba a traer bendición, a pesar de que la situación se viera difícil. Nosotros muchas veces no entendemos esto. Y algo muy sencillo. La Biblia nos dice que debemos obedecer a las autoridades, pero es muy fácil que nosotros pasemos por alto eso, porque incluso nos burlemos de la autoridad. Entonces es otra aplicación. Si nosotros queremos imitar el carácter del profeta Daniel, podemos empezar por ahí. Podemos entender que lo que sale de nuestra boca nos puede contaminar y cuidar un poquito más esto. Podemos empezar también por obedecer la autoridad, así como Daniel lo hizo en su tiempo, a pesar de que aquellas autoridades no conocían de Dios. Quiero que nos pongamos en pie y vamos a orar. Padre, queremos darle gracias en este momento por su palabra. Agradecemos porque usted es bueno, porque hasta este momento usted nos ha cuidado. Agradecemos, Señor, por las cosas que han sido escritas, Señor, porque a través de ellas aprendemos. Agradecemos que la historia de Daniel haya quedado escrita, Señor, para que nosotros la conozcamos y entendamos, Señor, que es posible formar un carácter maduro. Señor, denos los recursos para hacerlo, pero ayúdenos a entender que es nuestra responsabilidad usar esos recursos. Señor, le damos gracias en nombre de Jesucristo.